Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este pequeño podcast. Mi nombre es Carla Domínguez, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales, ya en octavo cuatrimestre en la Universidad del Sur. Hoy vamos a hablar de un tema importante, ya que para entenderlo hay que conocer diversos conceptos. El tema es Estado-Nación. Este es un término conformado por dos conceptos, así que empezaremos primero por la descripción de lo que es un estado y seguidamente la descripción de lo que es una nación. Bien, ¿qué es un estado? Bueno, el estado es la forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por esto, pues tiene la capacidad de dictar leyes, reglas, normas, que son pues obligatorias y que se deben cumplir para toda la ciudadanía. El Estado posee tres elementos constitutivos. El primero es la población, el segundo es el territorio, el tercero es el gobierno. Ahora bien, por otro lado tenemos la definición de lo que es una nación. Una nación, por su parte, pues es un conjunto de personas que comparten elementos comunes, ya sea la historia, la lengua, el territorio, la cultura o diversas etnias. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. Prácticamente la nación se crea por la creencia de que las personas dentro de un país están conectadas entre sí. Contando ya con la definición de lo que es Estado y de lo que es una nación, se puede proceder entonces a articular el término de Estado-nación, siempre teniendo en cuenta que en realidad pues están hablando de tres cosas separadas: la nación, el Estado y el Estado-nación. Bueno, el Estado-nación entonces es un sistema de organización en el que las personas con una identidad en común viven dentro de un país con fronteras firmes y un solo gobierno. ¿Qué significa? Bueno, que el Estado-Nación tiene una importante influencia en la forma en la que vivimos nuestras vidas, así en cómo nos identificamos. Por ejemplo, yo soy de México, me identifico como mexicana. Y también determina, por ejemplo, el idioma al que hablamos, las leyes que seguimos. Otro ejemplo puede ser los días festivos que celebramos. Por ejemplo, aquí el 5 de mayo, Día de Muertos, la Independencia y Revolución. El Estado-Nación también pues es un sistema de organización política, geográfica y cultural, y es una de las partes más importantes. El Estado-Nación se mantiene unido por los límites físicos, por su gobierno y el hecho de que la gente cree que está conectada entre sí. El término Estado-Nación suele utilizarse indistintamente junto al término de Estado, pero desde una perspectiva más jurídica, pues se refiere más propiamente a un estado identificado con una sola nación. Y pues esta forma de estado ha llegado a ser de las más comunes, de modo que la inmensa mayoría de los estados se consideran estados-naciones. Obviamente hay estados que no se consideran y no entran dentro de esta categoría, pero pues posteriormente vamos a hablar de ese tema, ya que se relaciona más con las funciones del Estado-Nación desde una perspectiva más cercana a la de las relaciones internacionales. Bien, hay muchos estados con muchos idiomas, religiones, grupos étnicos dentro de ellos, sin que ninguno sea claramente dominante. Entonces, a menudo una identidad nacional ha sido construida pues con esas diferencias. Un claro ejemplo de ese estado sería el Reino Unido, constituido por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Esto implica que predomine la conciencia nacional sobre el concepto de lo británico. Esto quiere decir que se llegó a un sentido de pertenencia más heterogéneo que homogéneo. Sin embargo, hay estados en los que esto no llega a suceder y cada pues grupo de ciudadanos comienza a tratar de defender
ya sea sus creencias, su religión e incluso su territorio. Y es por eso que hemos visto que se han desencadenado muchísimos enfrentamientos, incluso armados. Y no por eso quiere decir que la organización de los ciudadanos que forman parte de un Estado-nación sea mejor que otras. Simplemente es que todos se van adaptando a lo que mejor les convenga. En un Estado-nación, pues es más fácil tal vez organizarse de esa forma, ya que la ciudadanía es homogénea y comparte en su mayoría pues muchas cuestiones culturales, sociales, religiosas, etcétera. Y pues sería muchísimo más difícil, como ya hemos visto, que un estado con una población donde existe mucha diversidad, donde existen diferentes grupos, donde sus ciudadanos se sienten identificados, pues será muchísimo más difícil llegar a tener este sentimiento nacionalista. Por lo que desde esta perspectiva no hay ventajas o desventajas o que uno sea mejor que el otro, pero sí vemos es más fácil para los estados que se consideran estado-nación. Ahora, continuando con la perspectiva de las relaciones internacionales, vemos que la globalización de la economía y de los mercados están teniendo un impacto en la actual concepción del Estado. Esto pues refiriéndose a sus funciones políticas y pues en su crecimiento, lo que exige, la reestructuración y la redefinición del mismo. Y este impacto de la globalización se ve muy claro en las políticas económicas actuales. Vemos que están cambiando, que están evolucionando y pues el Estado-nación no se queda atrás porque vemos claramente la fragmentación de las barreras geográficas actualmente. Hoy más que nunca se está haciendo difícil este desarrollo de nacionalismo como elemento de unión nacional. También pues la fractura del Estado se ha visto agravada en pues las últimas décadas. La fragilidad de la seguridad nacional, pues en la actualidad pocos países pueden defenderse por sí mismos de un ataque externo, por eso recurren a organizaciones internacionales en su defensa. Esto no quiere decir que el Estado-nación va a desaparecer en el tiempo, pero pues la globalización económica ejerce presión en el cambio y en la concepción del Estado mismo. Bueno, para darle un orden, una estructura a todo lo que ya se mencionó acerca del Estado-nación, tenemos que pues básicamente su definición es que se estructura por el Estado, que es territorio, gobierno y población. Población que se identifica y se siente perteneciente a este estado, a este territorio, a este gobierno, que comparte pues diferentes características culturales, económicas, de idioma, de religión, etcétera. Pero pues hay estados que no se identifican como estado-nación, ya que su población como tal es más heterogénea, es decir, que tiene muchísima más diversidad y que muchas veces estos estados pues en los últimos años se han visto que hay varios problemas que resultan incluso en enfrentamientos armados, ya que pues no llegan a a un arreglo, a una conclusión, a un acuerdo para pues poder convivir entre sí armoniosamente. Pelean por territorio, por ideología, por religión, etcétera. Estos enfrentamientos armados muchas veces perjudican a otros estados, tal es el caso actual que es el de Rusia-Ucrania. Y al ser este un problema que ya no afecta solamente al estado donde está ocurriendo el enfrentamiento, sino que causa consecuencias a estados del exterior, pues ya se considera un problema internacional. Y esto va de la mano con la seguridad internacional. Teniendo esa idea por un lado y teniendo por otro lado la idea de que con la globalización económica
el equilibrio de poder está cambiando y de que cada vez más estados-nación o cualquier tipo de estado se están uniendo entre sí para poder defenderse, o incluso no defenderse, sino haciendo este tipo de cooperaciones económicas o comerciales. Se dice o se expresa que tal vez pueda haber un deterioro del sentimiento nacionalista, ya que con esta cooperación, con esta unión entre diversos estados, pues incluso el territorio ya deja de ser una barrera, o sea, porque pues culturalmente estamos absorbiendo, importando y exportando cultura, ideales, diferentes rasgos o características propios, y con ello incluso la población de un estado puede sentirse más identificada con otro. Entonces quiere decir que a la larga, con la globalización y con este tipo de diversas uniones, el sentimiento nacionalista ya no va a ser lo que una a la nación y al Estado. Entonces puede ser que dentro de muchos años la concepción de Estado-nación cambie, e incluso pueda ser que deje de existir, ya que la población o la globalización lo que busca es homogeneizar el mundo, cosa que económicamente y tecnológicamente es más probable y rápido que se consiga. Pero tratar de unificar el sentimiento de identidad sí va a costar un poco más de tiempo y esfuerzo. Pero no creo que se logre o que los estados la pongan tan fácil, ya que a ellos pues no les conviene. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, por el equilibrio de poder. No hay un poder supremo, se cuenta con un orden mundial establecido. Y cada país, cada estado tiene la libertad de elegir la forma de organización que va a tomar. Cada estado es libre y soberano de adoptar la organización que mejor le convenga. Y a final de cuentas así es, todos los estados-nación han adoptado esa forma porque así les convino, porque fue la forma en la que mejor pueden aplicar tanto sus políticas o mejor exposición tienen tanto en el interior como en el exterior. Espero que haya quedado claro tanto la definición de Estado, de nación y de Estado-nación, y que les haya hecho pensar un poco acerca de lo que sucede con estados que se organizan de una forma distinta a la de Estado-nación, en el que sus ciudadanos pues no se sienten identificados con el Estado o no es homogéneo, y pues también en lo que podría pasar en los próximos años, las próximas décadas, lo que pueda suceder con el Estado-nación, más bien en la terminología, claro está, ya que pues con la globalización, con los avances tecnológicos, todo va pues evolucionando, entonces tanto el Estado cambia, tanto el orden mundial cambia, las relaciones internacionales cambian, todo está en un cambio constante y no queda más que pues adaptarse a esta evolución de la mejor manera y conociendo los términos que van surgiendo. Así que es todo por hoy, les agradezco que me hayan escuchado y que esta información les sirva de algo en algún punto. Muchas gracias y hasta luego.